Pensemos en esto por un momento. Hay lugares en nuestro planeta donde la supervivencia no es algo que se da por hecho, sino que es una lucha de todos los días. Son sitios donde la violencia, el conflicto o incluso amenazas que ni siquiera se pueden ver, definen por completo cómo se vive. Y esto nos lleva a una pregunta, que la verdad es que impacta, ¿no? ¿De verdad existen lugares en el mundo donde el simple hecho de estar ahí, de existir, podría costarte la vida? Pues la respuesta es un rotundo sí. Y son lugares donde vivir es, en sí mismo, un acto de valentía. En los próximos minutos vamos a explorar algunas de estas zonas. Empezaremos con algo muy particular, el peligro silencioso de la radiación. Luego nos moveremos al caos que se genera cuando una ciudad colapsa y no hay ley. De ahí nos vamos a meter de lleno a tierras en guerra permanente para terminar con una reflexión sobre algo que a veces olvidamos, el privilegio que llamamos paz. Muy bien, pues vamos a entrarle de lleno al tema. Empezamos con un tipo de peligro que es de los más aterradores, porque ni siquiera se puede ver, ni oler, ni escuchar, pero su efecto es absolutamente letal. Apúntenla bien, 26 de abril de 1986. Esa fecha de verdad cambió la historia para siempre. Ese día, el reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil, allá en lo que hoy es Ucrania, explotó, así, sin más, y desató el peor accidente nuclear que el mundo ha visto. Y aquí está el enemigo del que hablamos, la radiación. Para entenderlo fácil, imaginen una energía invisible como un fantasma que se libera en estos accidentes. Si una persona está expuesta a ella por mucho tiempo, le puede causar enfermedades terribles y sí, hasta la muerte. Es un veneno que contamina absolutamente todo lo que toca. Y bueno, la consecuencia de todo esto la vemos aquí, la ciudad de Pripyat. Se construyó para que ahí vivieran los trabajadores de la planta y sus familias. Obviamente, tuvo que ser evacuada por completo. Y hoy es un pueblo fantasma. Una cicatriz que nos recuerda el poder destructivo que tenemos cuando las cosas se salen de control. Ahora vamos a cambiar de escenario. Dejamos atrás la catástrofe tecnológica para entrar en una social. ¿Qué pasa cuando el Estado, el gobierno, las instituciones que se supone que deben protegernos, simplemente se rompen? Y para entender esto, tenemos dos casos que, aunque parecen distintos, llegan a un punto similar. Por un lado, Venezuela, donde un colapso económico brutal ha provocado una pobreza extrema, y con ella, la delincuencia se ha disparado. Por otro lado, Somalia. Ahí, la cosa es que llevan décadas sin un gobierno real funcional, dejando el poder en manos de clanes y grupos extremistas. Para que dimensionemos el problema, vean este dato de Caracas. La tasa de homicidios ha llegado a ser de más de 50 por cada 100.000 habitantes. Es una locura. La vida diaria se vuelve una pesadilla donde los robos o los secuestros son un miedo constante. Y si nos vamos a Somalia, la cosa se pone todavía más compleja. Ahí hablamos de anarquía casi total. En muchas partes del país no hay ley. La vida diaria significa enfrentarse a piratas en las costas, a guerras entre clanes por un pedazo de tierra, al riesgo constante de secuestros y extorsión, y a grupos como Al-Shabaab, que incluso reclutan niños para la guerra. Terrible. Bueno, si pensaban que lo anterior era intenso, ahora sí que vamos a escalar al nivel más extremo. Vamos a hablar del horror de vivir en medio de una zona de guerra activa. Un lugar donde el conflicto no es una amenaza lejana, sino la realidad de cada mañana. Afganistán es quizá el ejemplo más claro de lo que es un conflicto sin fin. Por más de 40 años, ese país ha sido un campo de batalla. Es un ciclo que parece no terminar nunca. Una invasión soviética que llevó a una guerra civil, que llevó a un régimen extremista, que provocó otra intervención y que al final terminó con el regreso del mismo régimen. Generaciones enteras que no han conocido la paz. Y uno podría pensar que, con la salida de las tropas extranjeras, las cosas se calmaron, pero no. La realidad es que la vida diaria sigue marcada por ataques, por atentados, y por el peligro silencioso de miles de minas terrestres que siguen ahí, enterradas, convirtiendo una simple caminata por el campo en una trampa mortal. Y así llegamos al número 1 de esta terrible lista: Siria. La cifra es que es difícil hasta de procesar. Desde que empezó la guerra civil en 2011, han muerto más de 500.000 de personas, más de 500.000 vidas. Pero el horror no termina con los que mueren. Hay que pensar en los que sobreviven. Hablamos de millones, millones de personas que han tenido que dejar todo atrás. Sus casas, sus trabajos, sus vidas, todo, para escapar de la violencia. Es una de las peores crisis de refugiados de la historia moderna.
El paisaje que queda es desolador. Ciudades que eran cuna de la civilización, con miles de años de historia como Alepo o Homs, hoy son básicamente ruinas. La vida ahí es una lotería diaria, sobrevivir a los bombardeos, a los francotiradores, al miedo constante. Ok, después de este recorrido tan duro, vale la pena hacer una pausa, tomar aire y reflexionar un poco, porque todo esto nos lleva a un punto muy importante. Y es que, al final, todo esto nos golpea con una idea muy simple pero muy poderosa. La paz y la seguridad son un privilegio. Así de claro. Es algo que muchos damos por sentado todos los días, pero como acabamos de ver, no es ninguna garantía. Para millones de personas es un lujo que simplemente no pueden tener. Porque es muy fácil ver esto como noticias lejanas, ¿no? Como simples puntos en un mapa. Pero no, no lo son. Son los hogares de millones de personas reales, de carne y hueso, que luchan todos los días por sobrevivir en medio del caos. Entonces, para cerrar, quiero dejar una pregunta en el aire. De todo lo que vimos, el peligro invisible de la radiación, el caos de una ciudad sin ley, el horror de la guerra, ¿qué realidad nos impacta más? ¿Qué nos parece más aterrador? Obviamente no hay una respuesta correcta, pero solo pensar en ello nos ayuda a valorar un poco más el mundo en el que tenemos la suerte de vivir.